Buenos días queridos amigos, estimados hermanos, les saludamos nuevamente y les damos una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu y Profecía. Nos sentimos contentos y agradecidos como siempre al Señor por sus bendiciones, por su cuidado y porque nos permite nuevamente estar transmitiendo para ustedes este interesante programa donde nosotros recibimos un cúmulo de luz importante de conocimiento que el Señor nos ha dejado para que podamos, vislumbrar, identificar entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado, que Dios les bendiga, Dios les acompañe en todo momento y que podamos disfrutar del sábado. Estamos orando de manera especial por algunas personas que están pasando por situaciones completamente difíciles, pero confiamos que el Señor les ha de ayudar a salir adelante ante esta situación. Así que, unidos en oración, podemos ver las maravillas de nuestro Dios. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí esta mañana por tu gracia, por tu misericordia, porque tú lo haces posible, Señor. Sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada. Y te agradecemos esta mañana porque nos permites poder congregarnos, presentarnos delante de tu presencia, nos permites invocar tu nombre, Señor, y también ahora nos permites estudiar tu palabra. Te rogamos que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, asimilar el mensaje que tienes para nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, a las personas por las que estamos orando, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, enfermedades y otras situaciones. Señor, te rogamos que tú obres y te manifiestes poderosamente en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos muy poca luz porque nos está fallando el portalámparas. No quiere encender el foco, pero con esta lamparita aquí estamos tratando de visualizarnos. Así que si ven un poquito oscuro es por esa situación. Estamos estudiando, como les decíamos, como les hemos dicho, el libro El conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo 13, el despertar de España. Voy a retomar solamente un párrafo para poder tener un poquito del contexto. En realidad no es mucho, pero si usted quiere tener el contexto, repito, puede buscar estos videos en el YouTube, en el Instagram y también en este momento todavía en el Facebook. Y ayúdenos a compartir, ayúdenos a difundir esta verdad, esta luz que el Señor nos ha dejado. Durante su viaje, Hernández había dado un ejemplar del Nuevo Testamento a un herrero de Flandes. El herrero enseñó el libro a un cura que obtuvo del donante una descripción de la persona que se lo había dado a él y la transmitió inmediatamente a los inquisidores de España. Merced a estas señas, los esbirros inquisitoriales le acecharon a su regreso y le prendieron cerca de la ciudad de Palma. Le volvieron a conducir a Sevilla y le encerraron entre muros de la Inquisición, donde durante más de 2 años se hizo cuanto fue posible para inducirle a que delatara a sus amigos, pero sin resultado alguno. Fiel hasta el fin, sufrió valientemente el martirio de la hoguera, gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país y seguro de que el día del juicio final, al comparecer ante su hacedor, oiría las palabras de aprobación divina que le permitiría vivir para siempre con su Señor. Así que esta persona tan fiel que recibió este libro, no delató absolutamente nada a quien se lo había dado, a los reformadores, en este caso a Hernández, pero note bien, aquí hay algo que me llama la atención, no lo comentamos el sábado pasado,
finalmente dice que él ante el juicio del Señor, cuando comparezca, pues se va a sentir contento porque él cumplió con su deber. Ahora, yo quiero mencionar lo siguiente, sacando a colación este asunto del juicio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios por todo lo que hicimos, por todo lo que dejamos de hacer, por todo lo que estuvimos pensando, por todas nuestras palabras, nuestros actos, todo, absolutamente de todo vamos a dar cuenta ante el Señor. Así que los malvados, no, aunque aparentemente ahora se están gozando, se están riendo, recuerden que el dicho dice, el que ríe al último, ríe mejor. Finalmente, todos vamos a dar cuenta ante el Señor de la situación, de todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Muy bien. No obstante, ahora vamos a continuar donde nos quedamos. No obstante, aunque desafortunados de sus esfuerzos para conseguir de Hernández datos que llevaran al descubrimiento de los amigos de al fin llegaron los inquisitores a conocer el secreto que tanto deseaban saber. Por aquel entonces, uno de los agentes secretos consiguió informes análogos referente a la iglesia de Valladolid. Yo mencioné que Hernández fue el que había dado el libro. No, él lo recibió y entonces fue sometido al martirio para que delatara a quien se lo había entregado, pero prefirió morir y no delató absolutamente nada. Sin embargo, el sistema papal no se iba a quedar con los brazos cruzados y finalmente comenzó a tener información. Inmediatamente los que estaban a cargo de la Inquisición en España despacharon mensajeros a los diferentes tribunales inquisitores del reino, ordenándoles que hicieran investigaciones con el mayor sigilio en sus respectivas jurisdicciones. Ya tenían en el ojo a la iglesia de Valladolid. Y que estuvieran listos para proceder en común tan pronto como recibieran nuevas instrucciones. Así, silenciosamente y con presteza, se consiguieron los nombres de centenares de creyentes y al tiempo señalado y sin previo aviso fueron estos capturados simultáneamente y encarcelados. Los miembros nobles de las prósperas iglesias de Valladolid y de Sevilla, los monjes que permanecieron en el monasterio de San Isidoro del Campo, los fieles creyentes que vivían lejos en el norte, al pie de los Pirineos y otros más en Toledo, Granada, Murcia y Valencia, todos se vieron de pronto encerrados entre sus muros de la Inquisición para sellar luego su testimonio con su sangre. Aunque fueron delatados y aunque fueron descubiertos, se mantuvieron fieles. Acabo de leer, sellaron su testimonio con su sangre, es decir, ellos no se retractaron y sin embargo dieron testimonio de la verdad. Aunque ya fueron descubiertos, dieron testimonio de la verdad, prefirieron morir, prefirieron sacrificar su vida con tal de mantenerse firmes y de dar testimonio de la verdad que habían conocido. Las personas víctimas del luteranismo eran tan numerosas que alcanzaron a abastecer con víctimas 4 grandes y tétricos autos de fe en el curso de los 2 años subsiguientes. Imagínense cuánta gente asesinada injustamente por mantenerse fiel a la verdad. Siempre lo hemos dicho y esta historia se va a repetir, y lo hemos dicho, se va a repetir, se va a volver a repetir, porque el sistema papal así es. Cuando no aceptas lo que te impone, entonces viene la violencia, viene el abuso, viene la muerte. 12 celebraron, voy a repetir la frase, el párrafo, dice: las personas víctimas del luteranismo eran tan numerosas que alcanzaron a abastecer con víctimas 4 grandes y tétricos autos de fe
en el curso de los 2 años subsiguientes. 2 se celebraron en Valladolid en 1559, uno en Sevilla el mismo año y el otro el 22 de diciembre de 1560. Entre los primeros que fueron apresados en Sevilla figuraba el doctor Constantino Ponce de la Fuente, de quien ya hemos hablado, que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospechas. Cuando se le dio la noticia a Carlos V, el cual se encontraba entonces en el monasterio de Yuste, de que se había encarcelado a su capellán favorito, exclamó: si Constantino es hereje, gran hereje es. Y cuando más tarde un inquisidor le aseguró que había sido declarado reo, replicó suspirando: no podéis condenar a otro mayor. No obstante, no fue fácil probar la culpabilidad de Constantino. En efecto, parecían ser incapaces los inquisidores de probar los cargos levantados contra él, cuando por casualidad encontraron, entre otros muchos, un gran libro escrito, todo de puño y letra del mismo Constantino, en el cual abiertamente y como si escribiese para sí mismo, trataba en particular de estos capítulos. Según los mismos inquisidores, declararon que su sentencia publicada después en el cadalso, es decir, a saber, del estado de la iglesia, él estaba escribiendo estos capítulos respecto al estado de la iglesia, la situación en la que se encontraba la iglesia, la iglesia católica, por supuesto, el sistema papal, de la verdadera iglesia, a saber, del estado de la iglesia, es decir, comparándola con la verdadera iglesia, respecto a la iglesia verdadera con relación a la iglesia del Papa, a quien llamaba anticristo. Eso lo escribió el doctor Constantino. Del sacramento, también escribió del sacramento de la Eucaristía y del invento de la misa, acerca de todo lo cual, afirmaba él, estaba el mundo fascinado a causa de la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Es decir, él estaba escribiendo para sí mismo. No sabemos si esto lo iba a publicar, pero por lo pronto estaba escribiendo aparentemente para sí mismo estos temas, la situación de la iglesia católica, cómo estaba en relación a la iglesia verdadera que el Señor estableció en esta tierra. Y también presentaba el asunto de la misa, el aspecto de la misa. Ya lo explicamos, ya dijimos que eso no tiene ninguna razón de existir, porque la misa, ya dijimos que cada vez que se practica, se realiza en el culto católico, la misa es estar sacrificando cada vez cuando se presenta, cuando se realiza a Cristo Jesús, y eso no es posible. El apóstol Pablo dice que Jesús fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces también hablaba de la Santa Eucaristía, como le llaman ellos, y todo lo cual afirmaba él, ellos estaban mal porque estaban en la ignorancia de la Escritura, es decir, no concordaba con la Escritura. Si ellos se hubieran dejado guiar por la Escritura, nada de esto existiría y ellos estuvieran siguiendo fielmente la voluntad de Dios. De la justificación del hombre también habló. Nosotros no nos podemos justificar y la iglesia hacía todo lo posible para que el ser humano se pudiera justificar, ya sea comprando indulgencias, ya sea a través de penitencias, etcétera. Y también habló del purgatorio. No existe tal cosa, la Biblia no menciona nada. Los muertos cuando mueren se van al sepulcro. Todos los muertos, toda persona que ha muerto, ahí está en el sepulcro. Ni se va al cielo, ni se va al infierno, porque todavía no hay infierno, ni se va al purgatorio, ni los niños se van al limbo. Entonces, escribió, dijimos, sobre el purgatorio, al que llamaba cabeza de lobo e invento de los frailes en pro de su gula. Ya dijimos que los frailes eran intemperantes, a decir basta.
de las bulas e indulgencias papales. Las bulas son las cartas que escribían los papas, las indulgencias, ya lo mencionamos, de los méritos de los hombres, de la confesión. Es decir, nosotros no tenemos méritos, nunca los vamos a tener. La salvación es por gracia, es decir, la salvación, ¿qué quiere decir que la salvación sea por gracia? Es que es un regalo que no merecemos, pero el Señor nos lo quiere dar y nosotros lo aceptamos a través de la fe. También de la confesión, nosotros no tenemos que confesarnos ante ningún hombre. Al único que tenemos que confesar nuestros pecados es a nuestro Dios, es a nuestro Padre Celestial, es a Cristo Jesús, que es el único que nos puede perdonar, porque Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Note bien, al enseñársele el volumen a Constantino, dijo: reconozco mi letra y así confieso haber escrito todo esto y declaro ingenuamente ser todo verdad. Ni tenéis ya que cansaros en buscar, noten lo que decía Constantino, el doctor Constantino, ni tenéis ya que cansaros en buscar contra mí otros testimonios. Tenéis aquí ya una confesión clara y explícita de mi creencia. Obrad pues y haced de mí lo que queráis. No se retractó el doctor Constantino cuando fueron descubiertos estos documentos que él había escrito, y con toda serenidad y con toda tranquilidad, con toda convicción dijo: sí, yo los escribí. Eso para ustedes es suficiente para que puedan proceder en contra de mí. Es una prueba contundente. Así que ya no pierdan tiempo, adelante con lo que ustedes tengan que hacer. Debido a los rigores de su encierro, Constantino no llegó a vivir 2 años. Desde que entró en la cárcel hasta sus últimos momentos se mantuvo fiel a la fe protestante y conservó su serena confianza en Dios. Note bien, volvemos a lo mismo: el sistema papal es violento, es cruel, y es decir, la historia ahí está documentada, lo que hizo el sistema papal con la Inquisición, en la Inquisición. Pero esa historia se va a volver a repetir. Usted dirá: pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que esto se va a volver a repetir? Pues sí, se va a volver a repetir. Providencialmente fue encerrado en el mismo calabozo de Constantino uno de los jóvenes monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, al cual le cupo el privilegio de atenderle durante su última enfermedad y cerrarle los ojos en paz. El Señor siempre envía a alguien para que nos fortalezca en los momentos más difíciles y complicados. El doctor Constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriría a causa de sus relaciones con la causa protestante. El doctor Agustín Casala, tenido durante muchos años por uno de los mejores oradores sagrados de España y que había oficiado a menudo ante la familia real, se encontraba entre los que habían sido apresados y encarcelados en Valladolid. En el momento de su ejecución pública, volvióse hacia la princesa Juana, ante quien había predicado muchas veces, y señalando a su hermana que había sido también condenada, dijo: os suplico, Alteza, tengáis compasión de esa mujer inocente que tiene 13 hijos huérfanos. No obstante, no se absolvió, si bien su suerte es desconocida. Pero se sabe que los esbirros de la Inquisición, en su insensata ferocidad, note bien, insensata ferocidad, ya dijimos, el sistema papal es violento, nosotros nos sorprendemos con la violencia que actualmente hay, pero esta no tiene comparación. Entonces, note bien, en su insensata ferocidad, no estando contentos aún con haber condenado a los vivos, el sistema papal, entablaron juicio contra la madre de aquella doña Leonor de Vivero, que había muerto años antes, acusándola de que su casa había servido de templo a los luteranos. Se falló que había muerto en estado de herejía. ¿Qué tonterías, de veras? Ustedes saben, bueno, los que estudian la Biblia, siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo, saben que los muertos nada
nada saben. Ni nos podemos bautizar por los muertos, ni podemos estar rezando por los muertos, pidiendo por los muertos, porque los muertos ya nada saben. Todo lo que se puede hacer por una persona es solamente en vida. No podemos estar condenando a los muertos. Así que acusándola de que su casa había servido de templo a los luteranos, se falló que había muerto en estado de herejía, que su memoria era digna de difamación y que se confiscaba su hacienda y se mandaron a exhumar sus huesos. Note bien, desenterraron sus huesos. Qué tontería. Entonces, a exhumar sus huesos y quemarlos públicamente junto con su efigie. Ítem, más que se arrasara su casa, que se esparmara sal sobre el solar, y que se erigiera allí mismo una columna con una inscripción que explicara el motivo de la demolición, todo lo cual fue hecho y el monumento ha permanecido de pie durante 3 siglos. Fue durante este auto donde la fe sublime y la constancia inquebrantable de los protestantes quedaron realzadas en el comportamiento de Antonio Errezuela, jurisconsulto sapientísimo de doña Leonor de Cisneros, mujer, dama de 24 años, discreta y virtuosa, a maravilla de una hermosura tal que parecía fingida por el deseo. Errezuelo era hombre de una condición altiva y de una firmeza, en sus pareceres, superior a los tormentos del Santo Oficio. En todas las audiencias que tuvo con sus jueces, se manifestó desde luego protestante, y no solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro. Es decir, no se movía ni un milímetro, donde hasta entonces había morado, exigiéndoles a los jueces de la Inquisición que declarase uno a uno los nombres de aquellas personas llevadas por él a sus nuevas doctrinas. Pero él, ni las promesas, ni los ruegos, ni las amenazas bastaron a alterar el propósito de Errezuela en no descubrir a sus amigos y parciales. Así que la Inquisición no pudo hacer absolutamente nada. ¿Y qué más? Ni aún los tormentos pudieron quebrantar la constancia más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacida en el seno de los mares. No lo pudieron mover, no pudieron hacer que les dijera quiénes eran los que habían aceptado la fe. Su esposa, presa también en los calabozos de la Inquisición, al fin débil, como joven de 24 años, después de cerca de 2 años de encarcelamiento. Imagínense la bestialidad, por eso se le llama la bestia en el Apocalipsis del sistema papal, cediendo al espanto de verse reducida a la estrechez de los negros paradones que formaban su cárcel, tratada como delincuente, lejos de su marido, a quien amaba, y aún más a su propia vida, y temiendo todas las iras de los inquisidores, declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes, manifestando al propio tiempo con dulces lágrimas que en los ojos arrepentimiento. Llegado el día en que se celebrara el auto de fe con la pompa conveniente, el orgullo de los inquisidores salieron de los reos al cadalso y desde él escucharon la lectura de sus sentencias. Errezuela iba a ser reducido a cenizas en la voracidad de una hoguera, y su esposa, doña Leonor, a abjurar las doctrinas luteranas que hasta aquel punto había albergado su alma, y a vivir a la voluntad del Santo Oficio en las casas de reclusión que para tales delincuentes estaban preparadas. En ellas, con penitencias
San Benito recibiera el castigo de sus errores y una amenaza para en lo venidero desviarse del campo de su perdición y su ruina. Al ir Errezuela al cadalso, lo único que le conmovió fue, el cadalso era una especie de plataforma. Lo único que lo conmovió fue el ver a su esposa en ropas de penitente. Y la mirada que echó, pues no podía hablar. Al pasar cerca de ella, camino del lugar a la ejecución, parecía decir, note bien, esto sí que es difícil soportarlo. Es decir, ver que su esposa se había retractado, había negado la fe. Escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase mientras le conducían a la hoguera. El bachiller Errezuelo, dice Gonzalo de Illescas en la historia pontificial, se dejó quemar vivo con valor sin igual. Estaba ya tan cerca de él que podía verlo por completo y observar todos sus movimientos y expresiones. No podía hablar, pues estaba amordazado, pero todo su continente revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza, que antes que someterse a creer que sus compañeros lo que se les exigiera, resolvió, note bien, morir en las llamas. Por mucho que lo observara, no pudo notar, note bien, ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor. Eso sí, se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca había visto. La tristeza, por supuesto, era de haber visto a su esposa retractarse. Su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida. La idea, dice el historiador, de que había causado dolor en su corazón durante el terrible conflicto por el que tuvo que pasar, avivó la llama del afecto que hacía la religión reformada, ardía constantemente, dado por el mártir. Interrumpió resueltamente el curso de penitencia que había dado principio. En el acto fue arrojada en la cárcel, donde durante años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara, y por fin murió ella también en la hoguera, como había muerto su marido, quien no será el mismo parecer de su paisano de Castro cuando exclama: infelices esposos, iguales en el amor, iguales en la doctrina e iguales en la muerte. ¿Quién negará una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento del horror y desprecio a unos jueces que, en vez de encadenar los entendimientos con la dulzura de la palabra divina, usaron como armas del raciocinio los potros y las hogueras? Los potros eran instrumentos de tortura. Bueno, aquí vemos cómo, a pesar de que el Constantino, perdón, no Constantino, Errezuelo, se fue triste, murió triste porque vio que su esposa se había retractado. Sin embargo, finalmente ella, al ver el testimonio, al contemplar el testimonio de su esposo, al contemplar la fidelidad de su esposo, la serenidad de su esposo, de cómo fue capaz de mantenerse fiel, ella en ese momento también se retractó de que se había retractado y finalmente se mantuvo fiel, y finalmente también ella murió en la hoguera. Tal fue la suerte que corrieron muchos en España. Se habían identificado íntimamente con la Reforma Protestante en el siglo XVI, pero de esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificaran sus vidas y derramaran su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor,
dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo. A través de los siglos, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su conciencia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Y entonces es ahí donde nosotros podemos encontrar el gran mensaje. Todo este despertar religioso respecto a la reforma que se manifestó, que se vio en España, dio como resultado, sí, muchos mártires, sí, mucha gente llevada fiel, llevada a la hoguera. Pero todos esos testimonios han tenido frutos, han dado frutos, porque al mirar, al estudiar, al observar esos testimonios, esa fidelidad de esas personas, muchos se han mantenido fieles, muchos han abrazado la verdad. Recordemos que el enemigo se dio cuenta que a través de la violencia no iba a lograr mucho, y entonces cambia la estrategia. Desafortunadamente, en este momento nosotros nos encontramos en esa estrategia. El enemigo cambió la estrategia y a él no le interesa que estemos en la iglesia, pero que no estemos totalmente consagrados al Señor. Eso no le interesa porque él sabe que estamos perdidos. Pero lo que sí le preocupa a él es cuando la gente se mantiene fiel. No importa que sea a través de la estrategia de la persecución, de la violencia, o a través del método de la tranquilidad, donde no pasa absolutamente nada, donde las tentaciones, las redes sociales, todo eso que distrae la atención y que se convierte en un ídolo, porque quitamos al Señor de en medio, y entonces lo que capta la atención, lo que roba nuestro tiempo, son todas esas cosas insignificantes, pasajeras, que si bien es cierto, por ejemplo, las redes sociales son buenas porque nos ayudan, como lo estamos haciendo ahora, para transmitir, para predicar, para comunicarnos, pero cuando se convierten en lo más importante, el enemigo ha alcanzado la victoria. Muy bien, pero tenemos el gran ejemplo ahí de estos hombres y mujeres que dieron su vida para que podamos nosotros para que pudiera a nosotros llegar la luz del evangelio. Y entonces ahora a nosotros nos corresponde compartir la luz del evangelio. Con esto hemos terminado el capítulo 13 del conflicto de los siglos, y vamos a iniciar el capítulo 14, que se titula En los Países Bajos y Escandinavia. Eso lo vamos a comenzar a estudiar el próximo sábado, si Dios nos presta vida y salud y todo va bien. Así que no perdamos el contacto. Ayúdenos a compartir este mensaje, porque el Señor lo ha dejado para bendición de su iglesia y para bendición de aquellos que no pertenecen todavía a su iglesia, pero que pueden tener la oportunidad de llegar a formar parte del remanente, de la iglesia que el Señor va a venir a buscar, como dice el apóstol Pablo. Muy bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes vida y salud, porque nos permite, Señor, alumbrarnos con la luz que nos has dejado. Te rogamos, Señor, que este estudio del capítulo 13 del conflicto de los siglos haya sido una bendición para todos aquellos que lo escucharon, Señor, y te rogamos que haya podido llegar a muchos oídos, Señor. Te pedimos que nos acompañes en este sábado, nos dirijas, nos guardes y permita, Señor, que podamos testificar para tu honra y tu gloria. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, entonces el próximo sábado, si el Señor nos presta vida, mientras tanto disfruten del sábado y que el Señor les bendiga grandemente.